Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: vivir conforme a la palabra. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra liberta. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Muchas veces nos aferramos a las cosas a las que no podemos aferrarnos. Los bienes materiales, las cosas de este mundo son pasajeras. Y la Biblia dice: pronto pasan y nosotros también volamos. Pero la Biblia nos manda a aferrarnos a la palabra de Dios. Dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La razón por la que esta palabra es diferente es que su origen es diferente. Como leemos en la lectura de hoy, Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Note que Dios le dice a Moisés que escriba, es decir, Dios dictaba y Moisés escribía. De hecho, la primera tabla la escribió Dios con su propio dedo. Cuando Moisés rompió esta tabla, luego de regresar y ver que el pueblo de Israel se había corrompido, la segunda vez, luego de ayunar durante 40 días, pues entonces Dios le dice: escríbela tú, ahora te toca a ti escribirla. Y una pregunta: ¿qué era lo que había escrito en estas tablas de piedra? ¿Qué fue lo que Dios escribió? Bueno, les voy a recordar, son los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son esos 10 mandamientos? El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, tu primer amor. A Jesús un día le preguntaron: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y él dijo: y el segundo se parece a ese: y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús dividió los 10 mandamientos en 2. El primero dijo: ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué él hizo eso? Porque cuando usted lee los mandamientos, los primeros 4 mandamientos se refieren a Dios y los siguientes 6 se refieren a la relación con nuestro prójimo. Así que le continúo resumiendo los 10. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. El segundo dice que no debemos hacernos imagen ni inclinarnos a ella, ya sea estatua, ya sea pintura. Usted ve, eso está prohibido. Y aunque usted ve que hay muchas religiones donde se hacen imágenes y se hacen fiestas de palo, y todo eso está prohibido en el segundo mandamiento. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Jurar falsamente. Decir que usted es cristiano cuando usted en realidad es otra cosa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hay gente que le encanta decir: por Dios santo. No, uno no toma el nombre de Dios para eso. Amén. Muy bien. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y en el 7º día reposó. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra reposo en hebreo es Shabbat, y fue el 7º día, y por eso se llama el sábado. Pero independientemente de cuál fue el día, de cuál sea el día, este principio nos dice que un día a la semana tú debes tomar un tiempo para el descanso, para no hacer ninguna obra, para dedicarlo a tu familia,
a tu Dios, para Dios. Yo siempre me gusta señalar el ejemplo de una cadena de supermercados en este país, que todos los demás supermercados operan los 7 días de la semana, menos este supermercado. Sus dueños son cristianos. Los domingos ellos cierran el supermercado porque quieren ir a la iglesia y dejan que todos sus trabajadores vayan a la iglesia. Ya usted sabe a qué supermercado me refiero. Ellos son la cadena de supermercados más exitosa de este país. Nadie compite con ellos. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hacen? Si los otros trabajan 7 días y ellos trabajan solo 6. Así que tus tiempos de ir a la casa de Dios, por ejemplo, los cristianos nos reunimos los domingos en la casa de Dios, la iglesia evangélica, no debe haber ninguna excusa, porque eso está entre los mandamientos. Dice el verso 11 del capítulo 20, los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20. Continúa el 5.º mandamiento, que aquí ya empieza a hablar del deber hacia nuestros semejantes. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Escuchó usted bien? Nosotros le debemos honra a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. El 5.º dice, no matarás. Esto se refiere a no asesinar, porque hay cosas instancias donde la pena de muerte estaba autorizada en la palabra de Dios. Pero dice, no matarás, refiriéndose al asesinato injustificado o no conforme al designio que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Vemos, sin embargo, que Dios permite eso para establecer algún nivel de justicia y de consecuencia entre los hombres. Sin embargo, cuando Jesús viene y revela su gracia completa, lo que Jesús manifiesta es que aún los condenados a muerte, como aquel ladrón, Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún los que lo mataban, Jesús le decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esto quiere decir que la voluntad de Dios no es la muerte del hombre, sino la salvación, el orden. Y la justicia es un estado de orden entre los hombres y las leyes, porque si no todo el mundo hiciera lo que le pareciera. Continúa diciendo el 6.º, no cometerás adulterio. 7.º, no hurtarás. 8.º, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que vemos que los 10 mandamientos incluyen acciones de hecho como matar, como cometer adulterio y como robar. Pero también hablan de la lengua, como hablar contra tu prójimo falso testimonio. Y también del pensamiento, como no codiciar. Es decir, delante de Dios es en realidad no tan importante lo que hacemos. Es importante lo que hacemos, pero es mucho más importante lo que somos. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que esto es un ejemplo de lo que Dios escribió, y esto habla del carácter de Dios, los 10 mandamientos. Moisés había roto la primera tabla, pero Dios le dice a Moisés, se la dicta de nuevo y Moisés le escribe. Y a esto es a lo que se refiere la lectura de hoy, que está en Éxodo 34. Y dice el Éxodo 34, verso 28. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dice la palabra de Dios que luego de Moisés estar en la presencia de Dios, usted recordará que Moisés le decía a Dios, muéstrame tu gloria. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado.
En ese tiempo que él estuvo en el monte transcurrieron 40 días y en la presencia de Dios dice la Biblia que pasó un milagro sobrenatural. Así como la ropa no se le envejeció durante 40 años que estuvieron en el desierto, así como los pies no se le hincharon, como el sol no los quemaba, como descendía maná del cielo, así también en este tiempo que Moisés estuvo con Dios, dice la Biblia, que él no necesitó comer ni beber nada, solo estaba en la presencia de Dios. Esto fue un milagro, porque de manera natural usted no puede durar más de 3 días sin tomar agua. Y de hecho el ayuno, cuando los cristianos lo hacemos, generalmente tomamos agua. Y otros se hacen ayunos parciales donde algunos participan de algunos alimentos como la verdura, o se abstienen de algunos pero participan de otros, etc. En el caso de Moisés dice que él duró 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia: y aconteció que descendiendo Moisés con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando apartamos tiempo para hablar con Dios, para buscar su rostro, algo se transforma, algo de Dios se nos pega. Y esa gloria se refleja en lo que somos por fuera y en lo que somos por dentro. Y dice la palabra: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Imagínense, la primera vez que Moisés descendió y el pueblo se había corrompido, Moisés destruyó las tablas de la ley y hubieron consecuencias del pecado. Ahora que ellos ven que Moisés desciende con el rostro resplandeciente, ellos pues tuvieron miedo. Vieron la gloria de Dios en un hombre y se asustaron y se retiraron. Pero Moisés les llama. Y dice el verso 32, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no puede ver la gloria de Dios. A Moisés se le pegó un reflejo de la gloria de Dios, no la misma gloria, porque dice la Biblia que ningún hombre puede mirar, pero él estuvo cerca, estuvo expuesto a la gloria de Dios. Y hay una cosa que se pega y es la santidad. Por eso dice la Biblia que en el tabernáculo, cuando se santificaban el altar y los utensilios, cualquier cosa que lo tocaba era santificado. Pero también la inmundicia se pega. Cuando leemos las leyes del Antiguo Testamento, vemos que también la inmundicia se pega. Por eso, por ejemplo, usted y yo tenemos que tener cuidado. Hay hombres que teniendo a su esposa van y se acuestan con cualquier persona. Y hay personas muchas veces que son portadoras de espíritus inmundos. Y tú eres portador del Espíritu Santo de Dios. El hebreo nos manda a amar a todos como a nosotros mismos. Como la presencia de Dios está en toda parte, pero no en todas partes Dios manifiesta su gloria, sus milagros. Y así también la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Hay personas, hay situaciones con las que tú y yo tenemos que tener cierto cuidado. Amén. Concluye la lectura de hoy con esta oración y quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Señor, no permitas que cometa la necedad de dejar de alimentar mi espíritu, incluso en las aflicciones más grandes de mi vida. Deseo alimentarme de tu palabra cada día e imitar a Jesús. Atráeme a ti, Padre, pues quiero permanecer en tu presencia. Permíteme iluminar al mundo con la luz de tu gloria. Que el Señor te bendiga
Que el Señor nos ayude a sacar tiempo, al igual que Moisés, para pasar tiempo con Él, con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde.